Bueno, voy a presentar a la siguiente conferenciante mientras ponen su presentación en el ordenador. Es María Paz de Miguel Ibáñez. Nos va a hablar de los cuidados maternales también en la prehistoria, testimonios desde la tumba. Es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Alicante. Su campo principal de investigación es la osteoarqueología, donde ha tenido especial interés en el desarrollo de estudios vinculados con las mujeres y la infancia de forma incluyente. Especializada en paleopatología, ha comisariado varias exposiciones con afán divulgativo sobre el tema en Alicante y Navarra. Forma parte del colectivo Past Women, desde donde se potencia una visión social integradora, aportando su mirada desde la perspectiva de los cuidados en relación con la salud y la enfermedad. A su formación académica se suma ser diplomada en Enfermería por la Universidad de Navarra y matrona por la Universidad Complutense de Madrid, campo en el que ejerce de forma muy activa, además de coprofesora, licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Actualmente es profesora asociada del área de prehistoria de la Universidad de Alicante y recientemente ha sido galardonada con la Cruz Carlos III en el Noble de Navarra, otorgada por el Gobierno de Navarra el año pasado, en 2023. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la organización, a Isabel, a Montserrat y a todo el equipo, porque estas cosas nunca se hacen solas. Y a Álvaro especialmente por todos los correos que hemos tenido que cruzar y la ayuda que he recibido. Y por supuesto a todos ustedes a estas horas de la mañana, que no suelen ser fáciles de llegar y menos en una ciudad como Madrid, ¿no? Con esas dificultades que hemos visto, pues por su atención y por dar sentido también a este tipo de charlas y de divulgación. Efectivamente, yo hace muchos años que trabajo como matrona, pues 40 creo que hará el año que viene, 40 desde que empecé. Y bueno, la perspectiva de la vida me ha llevado por diferentes caminos, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la arqueología y al final pues pude compaginar lo que es mi actividad laboral cotidiana con lo que es pues, la investigación en la que he centrado pues, muchos años de mi vida. Pero no, mi investigación no es sola, no soy una persona que sale como una seta, sino que realmente he compartido muchísimo experiencias, conocimientos, preguntas a los registros arqueológicos, y yo creo que también una de las referentes es pues, Marga Sánchez Romero, ¿no? Con su reciente publicación de Prehistorias de Mujeres, donde también contempla un capítulo específico sobre el tema de los cuidados maternales, ¿no? Y que creo que es relevante también para quien tenga interés en el tema. El modelo bioarqueológico del cuidado que presentaba mi anterior ponente, ¿no? Roberto, efectivamente todos los trabajos de Lorna Tilley y el equipo que fueron pioneras con su tesis doctoral en relación con sobre todo con la organización del tema de cómo interpretar los cuidados, tiene una cierta carencia en relación con lo que son los cuidados maternales y los cuidados en la infancia, sobre todo relacionados con la crianza. Y bueno, hay otros equipos en los que están trabajando desde diferentes perspectivas y en mi caso pues será un poco desde la perspectiva paleopatológica, sin prescindir, por supuesto, de los otros campos que son muy amplios y que creo que fortalecen las conclusiones o las inferencias, como decía Roberto también, inferencias porque no tenemos documentación clara sobre cómo llegar a ciertas conclusiones, pero sí que tenemos fundamentos científicos que nos permiten aproximarnos a los mismos. Aunque mi perspectiva es trabajar desde los restos humanos, ciertamente yo hablo mucho de los fracasos porque son los testimonios que tengo, ¿no? Pero lo que a mí también me gusta decir es que el hecho de que estemos actualmente en esta sala significa que la maternidad es un éxito, ¿no? Y que la tierra esté tan poblada, pues también es un reflejo del éxito de la maternidad y el éxito de la crianza. Maternidad vinculada con las mujeres, crianza vinculada preferentemente con las mujeres, pero también estoy de acuerdo de que aquí hay implicación de todas las personas que forman parte del entorno de la familia, de las parejas, etc. Aquí tenemos una representación que hizo Rumor, una dibujante pues, de mucha categoría y muy plástica, ¿no? En el que, bueno, asesorada por equipo de la Universidad de Jaén y por mí misma, pues se hizo una recreación de cómo sería un parto asistido en el entorno del mundo ibérico.
Claro, esto es un parto ideal de una persona que está acompañada, que está apoyada y que, como vamos a ver en las siguientes reflexiones, el parto es un acto social y quizás sea el primer acto social de verdad en el que estamos implicadas nuestra especie. Y a pesar de que es cierto que el paradigma obstétrico, ¿no?, el tema de que el ser bípedas limita y condiciona un poco algunas de las actividades o las relacionadas con el parto y con la gestación, lo que sí que es cierto es que la mayoría de los partos necesita una ayuda. Eso no quiere decir que no haya, como vemos en las películas y algunas veces en el hospital, mujeres que tienen los hijos sin ningún tipo de complicaciones. El parto duele y la compañía alivia. Y si la compañía está rodeada de personas de confianza y mujeres con experiencia, efectivamente las mujeres jóvenes tienen un apoyo y una tranquilidad mayor. Y por tanto, es de alguna forma ese vínculo entre mujeres lo que parte de apoyo y parte de aliviar un poco un momento complicado en el que sabemos que las mujeres se morían y las mujeres se mueren y las criaturas también, cada vez menos, gracias a Dios, ¿no? Y yo les invito también a ver esa película, si tienen alguna vez la oportunidad, que se titula El primer grito, está en francés, pero se entiende perfectamente, y es el parto en diferentes culturas. Y también nos hace salirnos un poco de nuestro etnocentrismo, ¿no?, de nuestra perspectiva para ver qué pasa en el resto del mundo actualmente. Las fuentes para el estudio de la maternidad y de la crianza también pasan por otros soportes, no solamente por los restos humanos. Aquí tenemos una escena de representación en el que se identifican, a partir de quienes estudian el arte neolítico, el arte levantino, de quienes identifican 3 mujeres, donde una de ellas tiene claramente marcado el pecho y hay una criatura pequeña en la que parece que una de ellas le está ofreciendo pues, para el momento de la lactancia. Quienes han trabajado el tema, evidentemente hablan sobre un tema de crianza, de una madre y de otra mujer de apoyo que les da la criatura pequeña, pero yo también hablo al campo de por qué no hay una lactancia de tipo nodriza, porque no todas las mujeres, aunque la mayoría sí, pero no todas las mujeres tienen la capacidad de lactar y necesitan también de esa colaboración, como hemos conocido e incluso actualmente todavía sabemos que hay bancos de leche para criaturas que lo necesitan e igualmente hay todavía algunas nodrizas dentro del ámbito familiar que están lactando, pues a lo mejor a los sobrinos, hermanas, y que apoyan con su propia lactancia a miembros y criaturas de la familia. Pero como lo mío es la osteoarqueología, pues quiero presentarles algunos casos, un poco, bueno, son dramáticos, pero nos enseñan también un poco el impacto que ha tenido en el grupo este tipo de mortalidades, porque los encontramos todos en contextos de enterramiento, con tratamiento cuidadoso, y hay que tener en cuenta que de las sociedades del pasado casi no nos quedan enterramientos, por muchos que tengamos, realmente son una ínfima representación de las sociedades del pasado. Y cuando encontramos este tipo de testimonios, pues son testimonios que conmueven, ¿no? Como este fallecimiento de hace 7.700 años en Siberia, de una mujer en el enterramiento todavía se identifican partes fetales en determinadas áreas. Para eso pues, requerimos un tratamiento de excavación arqueológica y metodológica realmente minucioso y cuidadoso, ¿no? Y lo que se identificó fue un enterramiento en el que había una de las complicaciones del parto, de un parto gemelar, con un índice de existencia en nuestro entorno muy pequeño, porque la especie humana, los embarazos múltiples realmente son muy pequeños, y una complicación muy grave que hoy en día la resolvemos con una cesárea, pero que en la antigüedad no pudo ser, y fue un encajamiento de gemelos. El primero venía de nalgas, el segundo de cabeza, las cabezas se encajaron y no hubo forma de resolver el tema. También hay un concepto que tenemos un poco erróneo de nuestro entorno, y es que consideramos que las mujeres parimos a partir de los 20, de los 30 años, de los 40 y casi de los 50 en la actualidad, pero la realidad es que en nuestro imaginario, en nuestro registro, también encontramos personas, mujeres pequeñas
Y digo mujeres un poco entre comillas porque a edades prepúberes o peripúberes, ¿no?, cuando empezamos a tener la regla, es difícil de hacer una clasificación sexual a partir de los restos humanos y necesitaríamos de la genética. Pero en este caso, en Lorca, aparecían en el mismo enterramiento un torno de una mujer, probablemente de en torno a 12 años, o 9 años, entre 9 y 12 años, junto con los restos de un feto de unas 38 semanas aproximadamente. Y eso condiciona que a edades muy tempranas las complicaciones de la gestación limitan mucho las posibilidades de tener un parto adecuado y, por tanto, favorecen un poco la mortalidad, tanto de la madre como de la criatura. Y les pongo un ejemplo que es el testimonio más joven de una niña que tuvo su primer hijo no había cumplido 6 años. Es una mujer que todavía sobrevive, es de Lima, y bueno, es un caso excepcional en la historia de la medicina, pero para que veamos que nuestros conceptos sociales de infancia, etcétera, pues pueden variar a lo largo del tiempo. Y también les voy a traer un ejemplo del yacimiento de la Bastida, de la Edad del Bronce, en torno al 2000 antes de nuestra era, en el que, bueno, reconstruimos un poco el proceso y el fracaso de un parto, ¿no? Los partos eran en las casas rodeadas de otras mujeres que tenían sus experiencias también, compartían espacio, compartían alimentación, apoyo, pero lamentablemente, pues, lo que encontramos, una vez que entramos a excavar, es los restos de una mujer que ha fallecido del parto. En el Cerro de las Viñas lo que encontramos, o sea, es un caso especial en el que hay un prolapso de brazo y el fallecimiento por una situación transversa, rompe la bolsa, sale el brazo y lamentablemente pues no hay posibilidades de resolución. Y hay en la prehistoria algunos casos más también dispersos por la geografía mundial de este tipo de complicaciones. Otro caso es cuando encontramos la asociación entre los restos de una mujer y una persona recién nacida, ¿no? En este caso sabemos que es una niña porque tiene hecha los cromosomas, es del yacimiento de la Almoroya, en Murcia también, y además de esto se suma una trisomía del cromosoma X en la criatura que no es incompatible con la vida y de hecho 1 de cada 1000 mujeres que nacen tienen esa alteración y la mayoría no se enteran nunca. Lo único que nos está reflejando es que la mayoría de las muertes maternas son en el posparto, no es durante el parto ni durante la gestación. Y son las complicaciones vinculadas con las hemorragias por posparto e igualmente con las infecciones puerperales, que son las causas por las cuales en muchas de las necrópolis encontramos muchas mujeres jóvenes, más que hombres jóvenes, y aunque no están asociadas a las criaturas, quizá porque sobrevivieron, pues tenemos ahí una pista de que la maternidad sí que ha sido un hándicap a lo largo pues, de la historia de la humanidad. Y otra de las cosas que a mí me gusta hablar es ese concepto que muchas veces se ha transmitido de que bueno, las mujeres en la antigüedad pues, era normal, ¿no? Quien no tiene referencia de una abuela o una bisabuela o incluso de una madre, a gente que tenemos más edad, en la que tuvieron una pérdida, estaba incluido, había muchos hijos y algunos pues, fallecían por complicaciones maternas. Y de alguna forma durante el tiempo hemos normalizado, ¿no? En los contextos arqueológicos aparecían inhumaciones infantiles y considerábamos que estaba dentro de la normalidad. Y no es así. Cualquier mujer que haya gestado, que tenía una esperanza de una vida, pues cuando tiene una pérdida es una pérdida que duele, aunque sea más o menos frecuente en tu entorno, ¿no? Y ese dolor también lo encontramos en los contextos arqueológicos. Y bueno, también he aprovechado para ponerles una referencia a una otra película que se titula Bebés y que da el primer año de vida en diferentes culturas, por lo cual también no podemos ser tan etnocéntricos y etnocéntricas pues, para valorar todo como si lo estuviéramos viviendo en nuestra sociedad, ¿no? Y esas pérdidas y esos duelos los reconocemos también en los enterramientos cuidados que aparecen en contextos arqueológicos. Este es un yacimiento que está en Alcoy, en torno al 1200 antes de nuestra era, con unas criaturas con una edad y un desarrollo realmente corto, entre 34 semanas de gestación, 35 semanas. Sí que sabemos que los 7 mesinos y las 7 mesinas tenían posibilidades de sobrevivir, pero eran pocas.
Y a pesar de que eran criaturas muy pequeñas, de que es una pérdida temprana, de que no ha habido ese apego que a veces se comenta, lo que sí que están demostrando con su cuidada inhumación es esa sensación de pérdida y esos duelos. Y la crianza, voy un poco deprisa porque decía Isabel que hay que dar pinceladas, ¿no? Pequeñas flashes. Bueno, pues la crianza también tiene sus complicaciones que vemos en los huesos, como, por ejemplo, infecciones como la sinusitis, ¿no? Una sinusitis que está activa, esto es un enterramiento también de la Edad del Bronce de la zona de Alicante, en el que hay 2 casos de sinusitis activa, que parece que la sinusitis es una tontería, pero que realmente sin un tratamiento adecuado puede llevar realmente a que fallezcan las criaturas. O evidencias de violencia, hay pocas realmente en los contextos arqueológicos, incluso hay pocas, mucho menos en contextos de infantiles. En este caso tenemos una herida, muy probablemente por un arma blanca, en un frontal, con pequeños signos de reosificación, pero la supervivencia de esta criatura fue realmente muy corta. Algunas malformaciones congénitas también hemos encontrado en restos humanos, en este caso muy probablemente vinculado a un embarazo gemelar. 2 criaturas de edades muy cortas no tenían posibilidades de sobrevivir y, sin embargo, pues sus huesos, a pesar de ese tamaño, que son de 3 centímetros aproximadamente, pues nos están dando evidencias pues, de esas complicaciones genéticas, congénitas, etcétera, que en este caso no hubieran sido incompatibles con la vida, pero que en otros casos efectivamente sí que las vemos que son así. Y bueno, tenemos un estudio recientemente publicado, estudios relacionados con estas criaturas que aparecen en los entornos de las casas, que se han podido obtener las identificaciones sexuales, las edades a partir de los parámetros científicos que están disponibles, que tenemos muchos en este poblado, tenemos casi 40 del poblado del Alto de la Cruz en Cortes de Navarra, y bueno, que ya el autor, Maluquer de Motes, cuando hizo las excavaciones, decía que esto nos indica el cuidado e ilusión que tenían en los chiquillos y cómo eran sentidas estas pérdidas, ¿no? Algo que luego se nos olvidó en contextos arqueológicos. Y tenemos evidencias de otro tipo de patologías sobre todo nutricionales, a pesar de que las criaturas fueran muy pequeñas, y nos están hablando de complicaciones durante el embarazo y el parto, de anemias maternas, incompatibilidades de grupos de RH, etcétera, etcétera, que nos pueden estar siendo evidenciadas a partir de estos restos óseos una vez que tenemos el estudio hecho, ¿no? Y aquí tenemos pues, algún signo de hiperestosis generalizada que está relacionado con malnutriciones o con anemias. En este caso sabemos que es un niño de aproximadamente 4 o 5 meses de nacimiento, posnacimiento, pues con estos signos óseos. Otros, por ejemplo, escotaduras costales, cuyo origen es muy variado, incluso hay veces que no se puede llegar a un diagnóstico, los diagnósticos son muy difíciles en paleopatología, hablamos de diagnósticos de probabilidad, pero en este caso sí coincide con la posibilidad de que fuera una coartación aórtica, son los niños llamados niños azules, y entonces la sociedad evidentemente pudo identificar la patología y la normalidad en el desarrollo de esta criatura, y a pesar de todo pues, duró en torno pues, a 4 meses, con lo cual hubo esos cuidados especiales que requerían, ¿no? También la genética nos habla de gemelares. Tenemos 2 pares de gemelos en Navarra, gemelos idénticos, los 2 chicos, las 2 parejas. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos embarazos de gemelos idénticos es fácil primero que uno tenga mayor nutrición que otro y por lo tanto uno de ellos nazca mucho más débil, e igualmente las complicaciones de un embarazo gemelar, complicaciones maternas que tengan nacimientos precoces y que no puedan sobrevivir, como ha ocurrido tanto en este caso como en este otro, en el que las edades sí que son un poquito mayores. Posiblemente ambos sobrevivieran al nacimiento, pero quizá la debilidad, quizá las complicaciones, quizá una madre que no podía atender bien a un embarazo gemelar, pues les llevó al fallecimiento. Y bueno, Roberto ya ha hablado sobre temas de trisomías, en el caso de la cova negra, en este caso no solamente es un petroso, de hecho nunca hemos hecho un diagnóstico de síndromes de Down a partir de una alteración de un petroso,
porque hay muchas patologías que pueden alterar el petroso. En este caso sí que hemos tenido la suerte de que se ha hecho la genética y tenemos en Navarra 3 casos de trisomía 21 e igualmente el primer caso publicado en ámbitos arqueológicos mundiales de una trisomía 18, que es un síndrome de Edwards. En los 3 primeros casos, el ser criaturas tan tempranas nos hace dudar si realmente eran conscientes o si sobrevivieron al nacimiento. Ya tenemos casos de épocas posteriores en las que sí que han vivido 3 y 4 años, pero en el caso de la trisomía 18 sí que tenía una edad mayor para lo que suele ser en estos casos y además el aspecto físico y los huesos ya marcaban alteraciones. Esto sería un poco la parte de la trisomía 21 y cómo los niños son hipotónicos y que al nacimiento se puede sospechar, y en el otro caso es la trisomía 18, donde claramente se ven esas malformaciones en los pies, en las manos, en la cara, en el cráneo, que son fácilmente identificables. Algunas veces tenemos alteraciones que nos hacen sospechar algún tipo de patología, pero luego la genética no nos ha permitido hacer una identificación clara con esas trisomías. Por lo tanto, pues tenemos que buscar otras causas, ¿no? Y eso sería un poco la representación de Iñaki Dieguez, que a mí me gusta mucho trabajar con ilustradores que son profesionales que apoyan sobre todo las investigaciones, una vida pues de una persona con una trisomía que si no tiene más alteraciones pueden vivir, incluso actualmente hay personas con síndrome de Down que superan los 60 años de vida. Ahora tenemos un poquito más de cuidados, pero vamos, llegar a 30 años tampoco tendría por qué ser tan raro si no hubiera patología asociada. Y yo, pues casi para terminar, decir que la prehistoria está formada por sociedades donde la enfermedad y el apoyo al grupo, el cuidado, es lo normal, desde el nacimiento hasta la muerte. Porque yo oía una vez a una persona de una ONG en el que decía la enfermedad en África es lo normal y la discapacidad es lo normal, porque no tienen sustento médico ni tratamiento adecuado como para resolver una infección, una ceguera, una sordera, etc. Y bueno, esto no sé si funciona, si es lo último, que la investigación es un reto, que nadie hemos llegado al final de la investigación, que está abierta para lo que es las sociedades los investigadores e investigadoras del futuro y que siempre se pueda aportar algo más. Y bueno, si esto funciona, son 50 segundos. Esta es una experiencia que hicieron en el Museo de Prehistoria de Valencia, en el que se abrieron a las asociaciones del barrio, invitaron a un colectivo de mujeres gitanas y les dieron la posibilidad de hacer una representación tanto de canto como de ballets en aquello que más les conmoviera, ¿no? Y una de las piezas de las vitrinas que eligieron fueran pues, de inhumaciones perinatales en ámbitos de poblado, porque todavía, a pesar de que han pasado más de 2000 años, pues nos conmueve cuando vamos a un museo y vemos a estas criaturas y el cuidado con el que fueron enterradas. Y con esto pues termino con una representación de la diosa madre de la Serreta, que corresponde al Museo de Alcoy, en el que, si se fijan, es una representación de gemelos, de una escena de lactancia, de una escena de cuidado, y que gracias a esos cuidados pues ahora estamos todas y todos aquí. Y muchísimas gracias por su atención.